Hola, ¿cómo andás? Continuamos con la lectura de Memoria Verde de Antonio Brailovsky y Dina Fogelman, uno de los audiolibros socioambientales de educación para la acción. Mi nombre es Sebastián Gascón y te estaré acompañando a lo largo de este capítulo. Muchas gracias. Capítulo 5. Industrialización sustitutiva de importaciones, entre los años 1930 y 1976. Los cambios en el modelo de uso de los recursos. Durante este periodo se produjeron los efectos sucesivos de la crisis internacional, de la Segunda Guerra Mundial, de la reconstrucción europea de posguerra y de la revolución tecnológica. Los tres primeros actuaron como un proteccionismo, de hecho, al limitar las compras argentinas en el exterior. El mismo proceso restringió las exportaciones de manufacturas y capitales de los países industrializados, disminuyendo así sus posibilidades de penetrar en el mercado argentino. Por su parte, la revolución tecnológica determinó los límites de un modelo basado en la autarquía económica. La crisis de 1929 no afecta en forma simultánea todas las actividades productivas. De 1928 a 1932, los precios mayoristas agropecuarios descienden el 44,1%, en tanto que los precios industriales ascienden el 3,4%. El poder de compra de las exportaciones disminuye proporcionalmente. A pesar de ello, se procura bloquear toda tentativa de industrializar al país. Para un ministro de Economía de la época, fabricar carne o trigo no es menos respetable que fabricar calcetines, o tornillos, o vigas de hierro. Con ello, se intenta mantener un modelo de uso de los recursos que resulte disfuncional con respecto a la situación económica local e internacional. Inicialmente, se responde a la crisis con un esquema de despilfarro, ya que el Estado subsidia la destrucción de cosechas para impedir la baja de precios. El trigo y el maíz se queman en las calderas de las plantas eléctricas y las locomotoras. La calidad de vida se deterioró debido a la desocupación de las ciudades y la sobreexplotación de la mano de obra en las zonas rurales. En la ciudad de Buenos Aires, el promedio de vida era de 34 años. En 1932, el deterioro de la salud pública fue tal que el 47% de los jóvenes convocados a cumplir el servicio militar resultó inepto. Scalabrini Ortiz sostiene que había en la Argentina más de 3 millones de hombres inactivos que vegetan perseguidos por la policía, la crítica de los diarios y la más indigna miseria. Paralelamente, el encargado de negocios británico informó a su gobierno que la crisis ayudó a disminuir el salario real, bajando así los costos industriales. Esta circunstancia, dijo, hizo que exista en la República Argentina mano de obra buena y barata que no está echada a perder y es complaciente y voluntariosa. El menor costo de la mano de obra comenzó a operar como incentivo para la ampliación de la actividad industrial. El aumento del precio de los productos industriales hizo rentable la transferencia de recursos del agro a la industria. De este modo, disminuyó la subutilización de recursos industrializables, a la vez que se afectó negativamente la intensidad de explotación agropecuaria. Estos fenómenos coincidieron con el auge de la inversión extranjera. El proceso de sustitución de importaciones en la Argentina es, en buena medida, la otra cara del proceso de sustitución de exportaciones efectuado por las economías industrializadas. Se crean filiales que dependen del aprovisionamiento de equipos e insumos por parte de la casa matriz, saltando así las barreras creadas por la reducción del comercio mundial. La división internacional del trabajo y del uso de los recursos naturales no desapareció, sino que asumió una forma más compleja. Con respecto a la utilización del espacio regional, se reafirma la hegemonía industrial de Buenos Aires y se modifican parcialmente los papeles respectivos de la capital federal y de las provincias, pero no las relaciones entre ambas. A partir de la década del 30, Buenos Aires recibe materias primas del interior para su transformación y le devuelve las manufacturas producidas. Durante la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la posguerra, la Argentina acumula excedentes de divisas, originados en los altos precios de su producción exportable. La política económica acelera y orienta la tendencia iniciada con la crisis mundial. De 1946 a 1955 se estatiza el comercio exterior y las utilidades obtenidas por la venta de cereales se orienta hacia el financiamiento de la industria, la que permite una utilización más eficiente de la producción agraria y de los recursos naturales. El capital privado recibe estímulos para la producción de bienes de consumo, en tanto que el Estado se orienta especialmente hacia la industria pesada y la producción de energía. El carácter sustitutivo de importaciones define la orientación general del proceso industrial y actúa como principal elemento explicativo de dicha modalidad. Se procura abastecer al mercado interno con una serie de bienes finales que en la etapa anterior se adquirían en el exterior. En consecuencia, la industrialización comienza por los bienes finales y solo más tarde avanza en forma significativa hacia los bienes intermedios. Este proceso reconoce subetapas muy definidas.
A partir de 1930 se produce un proceso de acumulación del capital que descarga el peso de la crisis sobre los sectores de menores recursos. La rentabilidad empresarial se sustenta en desocupación masiva, bajos salarios y condiciones de trabajo, de nivel y de calidad de vida extremadamente deficientes. En contraste con esto, a partir de 1946, el proceso de acumulación se basa en la implementación del mercado interno. Ello significó la introducción al circuito de producción-consumo de grandes contingentes laborales que habían permanecido al margen de él o con un grado menor de integración. Al respecto, opinaba Perón en 1944. La República Argentina produce en estos momentos el doble de lo que consume, es decir, que la mitad de lo que consume sale al exterior. Yo me pregunto si cuando termine la guerra será posible seguir colocando nuestros productos. ¿Cuál será la situación de nuestra industria, de nuestra producción? Habrá una paralización del 50% y veremos a 1 millón de argentinos desocupados que no tendrán en qué trabajar ni con qué vivir. No habrá otro remedio que aumentar el consumo, el que solamente podrá aumentarse elevando los sueldos y salarios para que cada uno pueda consumir mucho más de lo que consume actualmente. La característica distintiva de esta etapa industrial es un crecimiento simultáneo de la pequeña y de la gran empresa. Este es un fenómeno complejo sobre el cual los analistas no han llegado a un acuerdo. Por una parte, debe decirse que los capitales necesarios para el proceso de sustitución de importaciones provinieron en una medida sustancial de sectores que ya manejaban mercados altamente concentrados. Es decir, que puede hablarse de una sustitución de importaciones por inversiones extranjeras, ya que gran cantidad de empresas que vendían a la Argentina desde sus casas matrices pasaron a serlo radicadas en el país. En 1935, el 50% del capital industrial era extranjero. Pero al mismo tiempo, la gran ampliación del mercado interno hizo posible una industria de tipo artesanal, integrada por pequeños establecimientos productores de bienes finales que operaban con una alta intensidad de mano de obra y muy baja sofisticación tecnológica. Un dato significativo es que entre 1935 y 1954 los establecimientos industriales que ocupaban obreros se duplicaron, en tanto que los estrictamente familiares que no ocupaban mano de obra asalariada crecieron más de 10 veces. Simultáneamente, la gran industria requirió un importante desarrollo de talleres periféricos que generaron la pequeña industria complementaria de la grande. El resultado es una estructura altamente concentrada, donde se encuentran empresas muy grandes y un gran número de pequeños talleres que las complementan. Una medida de estas diferencias. En 1954, solamente 88 grandes fábricas, es decir, el 0,06% del total, ocupaban el 15,7% del personal obrero total. En el otro extremo, la mitad de los establecimientos no ocupaba obreros, sino solo mano de obra familiar. La subetapa siguiente, entre 1950 y 1976, puede calificarse como la intensificación industrial, en la medida en que se caracteriza por una mayor integración vertical de la industria. Se saturan las posibilidades de expansión industrial sobre la base de bienes de consumo y se avanza en la sustitución de importaciones de insumos y bienes intermedios. Sin embargo, existen algunos ejemplos espectaculares de expansión en la producción de bienes de consumo, como la radicación de fábricas de automotores. Al final de la etapa, la fabricación de receptores de TV blanco y negro. A pesar de estos avances, el mecanismo es insuficiente para dinamizar el conjunto de la industria. Las ramas industriales tradicionales se mantienen en un crecimiento puramente vegetativo y de escaso desarrollo tecnológico, en tanto que las más dinámicas son las industrias que producen para otras industrias. En estos años se produce una creciente concentración económica en la industria asociada a aumentos de las inversiones de capitales extranjeros, pero el avance de la concentración no es uniforme a lo largo del tiempo, sino que se fortalece en los momentos de recesión y se debilita con la expansión económica generalizada. Por eso, a veces las grandes empresas presionan al Estado por la adopción de políticas económicas recesivas que contribuyan a fortalecer su posición en el mercado. Estos cambios económicos condicionan las diferentes maneras de usar los ecosistemas, como veremos luego. Como es obvio, afectan el nivel y la calidad de vida de la población. La ecología urbana. Se forma el Gran Buenos Aires. Entre 1930 y 1960 se produce un proceso de migraciones internas masivas. Actúan simultáneamente factores de expulsión de población de las áreas rurales y factores de atracción y de demanda de mano de obra de la mayor parte de los centros urbanos del país, especialmente en el Gran Buenos Aires. El sistema metropolitano bonaerense, CIMEB, que cubría el 28,6% de la población total del país en el censo de 1914, tenía ya el 32,5% de la población nacional en 1947.
Veamos un testimonio de cómo se inició esa migración y de las condiciones de calidad de vida de esos pobladores hacia 1932. Vimos aparecer en Puerto Nuevo una inmensa aglomeración que no podríamos llamar, como hoy, villas miseria ni ranchos. Eran una especie de tabucos, chozas misérrimas, que se extendían por cuadras y cuadras. Vimos aparecer debajo de los puentes de esos ramales que atravesaban Avellaneda, desde Puente Alsina a Dock Sud, masas de hombres sin trabajo y sin pan que durante el día deambulaban por la ciudad solicitando trabajo o ayuda. Llegaron a instalarse ollas populares donde los desocupados hacían cola con sus tachitos de lata esperando una sopa lavada. El hambre se retrataba ya en los rostros, ya en la ropa, y se traducía en la enfermedad plaga, en el azote de Dios de la tuberculosis. Era la enfermedad de las obreras del vestido, de los trabajadores de domicilio, de la industria textil, de los frigoríficos. Era la enfermedad de la juventud. Era, en fin, la enfermedad de los desocupados, de los crotos, de los lincheras. Finalmente, esa gente encuentra ocupación. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en la capital federal y el Gran Buenos Aires estaba concentrado más de la mitad del empleo industrial del país. Las áreas recientemente urbanizadas pujaban por obtener los servicios básicos, rutas y calles, medios de transporte. Esto, a su vez, iba creando las condiciones buscadas por las nuevas implantaciones industriales, ya que les permitía reducir los costos de instalación. Esta distribución espacial tenía ya características irreversibles. Ante esto, es frecuente hablar de Buenos Aires como la cabeza de Goliat y espantarse de haber concentrado tanta gente y tantas fábricas en tan poco espacio. Sin embargo, hubo algún método en esta locura. En Buenos Aires había agua para la ciudad y la industria, había terreno para edificar y el clima era lo suficientemente benigno como para facilitar el proyecto. Además, era la zona con mejores servicios e infraestructura del país y el centro comercial, financiero y portuario. Si bien edificar una ciudad de ese tamaño es irracional desde el punto de vista ecológico, el lugar elegido era el menos inadecuado del país. Este esquema de distribución espacial se repite en casi todos los países latinoamericanos. Continuó este proceso. Las industrias llegaron rápidamente hasta la General Paz y siguieron viaje más allá. El Gran Buenos Aires tomó la forma de una gran metrópoli. En 1935, la producción industrial de la capital federal era 3 veces y media mayor que la de los partidos del Gran Buenos Aires. En 1946 era de solo el doble y en 1954 ya era 1 vez y media. Al principio cruzaron el riachuelo y se fueron al sur, después siguieron hacia el norte y el oeste. Finalmente se llegó a una densidad poblacional de 5.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta población se asentaba en menos del 0,4% de la superficie nacional. La tendencia a la vida urbana se produce en todas las provincias. En 1970, en los 13 centros mayores vivía el 72,5% de la población. Las causas desencadenantes, la demanda de mano de obra industrial, la mecanización de labores agrícolas que expulsó población rural, el automotor que permitió al chacarero vivir en el pueblo. En la región pampeana, pues, el abandono de la vida rural se origina en la tecnificación y la modernización, pero en el resto del país árido y semiárido se origina en la escasa explotación de los recursos naturales. Buenos Aires organiza el espacio nacional y las distintas actividades se hacen en todas partes para dar de comer y hacer funcionar la metrópoli. Esto tiene consecuencias ecológicas a veces difíciles de imaginar. Por ejemplo, el Gran Buenos Aires usa su propio suelo para fabricar ladrillos antes de construirla encima. El lector puede ver a menudo, en las zanjas abiertas de las veredas, la tierra roja y arcillosa casi a flor del suelo, cuando debería encontrarla unos 60 u 80 centímetros más abajo. Pero si bien puede parecer sensato esterilizar el suelo que de todos modos se va a cubrir con construcciones, puede pensarse distinto de quemar el buen suelo pampeano en hornos de ladrillos. Es que la mejor tierra para cultivo es también la mejor tierra para hacer ladrillos porque tiene más materia orgánica. El 5% de la superficie agrícola del partido de Chacabuco, por la excelente calidad de su suelo, fue transformado en ladrillos para levantar la metrópoli. Ese paisaje desolado es una consecuencia más del crecimiento de la ciudad. Del mismo modo, el mejor balneario sobre el río de la Plata, el de Punta Indio, fue destruido al usarse para la construcción la arena de sus playas. Como tantas veces, el modelo expansivo exige recursos sin preguntar el precio ecológico. En los libros, el fenómeno de metropolización suele analizarse según 4 escalas espaciales. 1. Capital Federal. 2. Gran Buenos Aires, capital federal más 19 partidos aledaños.
3. Sistema metropolitano bonaerense, capital más 32 partidos aledaños. 4. Eje fluvial industrial, capital más 43 partidos de la provincia de Buenos Aires, más 12 departamentos de la provincia de Santa Fe. Se extiende desde La Plata hasta Santa Fe, en una inmensa ciudad en formación que se alarga sobre 550 kilómetros sobre el litoral fluvial. Las dos primeras comprenden el área urbana ya consolidada, las dos últimas incluyen además el área de expansión de las dos primeras. Pero esto es solamente una estructura de papel, ya que en ningún momento se realizó una administración unificada del área metropolitana de Buenos Aires ni una gestión coordinada de sus principales problemas ambientales. Un buen símbolo de la situación es la falta de empalme de la autopista de La Plata, donde nunca se encuentran los tramos de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires. La metropolización desordenada es consecuencia de un conjunto de condicionantes sociales, el principal de los cuales es el auge de la especulación con tierras. En la distribución de responsabilidades debe recordarse que el perfil actual del Gran Buenos Aires es obra de las empresas inmobiliarias, que llegaron a tener tanto poder como Juan de Garay en otra época. La tarea de estas empresas se reducía a comprar tierra y revenderla en fracciones menores. Las únicas previsiones tomadas para el uso urbano fueron las vinculadas al trazado de calles, generalmente estrechas. Los inmigrantes del interior se asentaron allí en viviendas precarias diversas y formaron un cinturón de villas de emergencia. Ante la nula acción oficial frente a las empresas inmobiliarias, el cubrimiento desordenado del espacio provocó una mezcla confusa de funciones urbanas y carencias de servicios. González Tuñón describe de esta manera el paisaje resultante. Atroces ciudades sucias y derramadas, de viviendas como hongos, latones, bolsas, zanjas, hundidas por las lluvias, mordidas por los vientos, barrios de soles turbios y lunas oxidadas, de noches enemigas y de hoscas madrugadas. Los pobladores, además de construir por sí mismos sus respectivas viviendas, debieron procurarse el agua potable, extrayéndola de la capa freática en forma individual. Como estas zonas carecían de cloacas, se construyeron pozos negros cuya densidad y mal entubamiento provocaron la contaminación de los acuíferos de los cuales se extraía el agua para beber. Los servicios de electricidad y gas tardaron años en llegar y fueron frecuentes los incendios en villas de emergencia por el uso de calentadores de querosén. También fueron frecuentes los envenenamientos con monóxido de carbono por los braseros utilizados para calefacción. Durante toda esta subetapa, la población del Gran Buenos Aires sufre un fuerte déficit de equipamientos y servicios de educación, salud y transporte. Tampoco había muchas calles pavimentadas. ¿Cómo movilizarse en medio del barro? Obligadamente los obreros se radicaban alrededor de las fábricas, que actuaron como polos de asentamiento. La expansión de la pequeña industria crea una problemática ambiental característica, que es la vinculada al cubrimiento casi continuo del espacio. Se forma así un tejido urbano confuso donde todo se mezcla, la industria con las viviendas, los depósitos con los negocios, etc., lo que provoca que las actividades se interfieran entre sí. Por ejemplo, en La Boca, son tantas cosas, tantas, la dársena, los muelles, el riachuelo que late junto a sucias barracas, tornerías azules, elevador de granos, y a la orilla de los rieles, el río de la Plata. El principal resultado es un deterioro de la calidad de vida de la población residente en zonas industriales, porque tienen que convivir con ruidos, olores, humos y a veces con inundaciones, ya que también hubo loteos en bajos cuando el mejor suelo se terminó. Esto cambia la relación de la ciudad con sus ríos. En la etapa anterior, según Mansi, el límite urbano era Pompeya y más allá de la inundación. La ciudad llegaba hasta la esquina del Herrero, Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Es decir, que Pompeya era el borde de la ciudad, lo que es coherente con su topografía, ya que la iglesia ubicada sobre Avenida Sáenz está en uno de los puntos más elevados de la costa. Más allá estaban la pampa y la inundación, es decir, los bajos descampados que nadie habitaba. Precisamente en esta etapa comienzan a asentarse contingentes masivos de personas en estas tierras vacías que formaban parte de los valles de inundación de los ríos. La metropolización desordenada trajo una serie de consecuencias desfavorables, entre las que enumeraremos desde el punto de vista espacial. 1. Saturación y congestionamiento en la capital federal y parte del Gran Buenos Aires. Allí se originó una trama urbana densa y continua, con máxima demanda de servicios e infraestructura y máxima presión sobre los recursos naturales. Por estar más consolidada, es al mismo tiempo la mejor provista de medios de transporte, equipamiento y servicios.
Por eso, la distribución geográfica de las industrias no es homogénea en el Gran Buenos Aires. Las empresas medianas y grandes tendieron a ubicarse en algunas localidades de determinados partidos, concentrando así sus demandas y desaprovechando posibilidades en áreas aledañas. Buscaban los núcleos mejor provistos de servicios públicos, porque si no, hubieran debido instalarlos a su costo. Veamos, por ejemplo, qué ocurre con la demanda de agua, a partir de un estudio que analizó empresas medianas y grandes con más de 100 empleados. La capital federal concentra 230 empresas que demandan agua, el partido de General San Martín 56, La Matanza 50, Vicente López 40, Lanús 32. Dentro de esos partidos, a su vez, se produce una concentración espacial. En la localidad de San Martín se ubican 17 de las 56 de General San Martín, en Munro, Vicente López, 21 sobre 40, en Lanús de Lanús, 18 sobre 32, etc. Esto en cuanto a la demanda de agua, pero la distribución es similar si analizamos el recurso suelo o el aire. En una economía monopólica también se monopoliza la demanda sobre los recursos naturales. La demanda no se plantea solo alrededor del consumo de agua, sino también alrededor de las aguas superficiales y subterráneas para usarlas como cloacas. Esta concentración inutiliza los recursos superficiales menores para gran cantidad de usos alternativos, incluso para ciertos usos industriales. Contamina con detergentes y metales pesados los acuíferos subterráneos utilizados para abastecimiento, por infiltración lateral desde los arroyos y desde los pozos negros, llega incluso a complicar la potabilización del agua del Río de la Plata, cuyas costas son inutilizables ya para muchas actividades recreativas. En Buenos Aires, frente a las tomas de obras sanitarias en la década de 70, se coloca un cartel que dice: prohibido bañarse, aguas contaminadas. En búsqueda de suelos y viviendas más económicas, los sectores de menores ingresos se fueron asentando en partidos más alejados, que también tienen problemas que son la contraparte de los anteriores: gran déficit de infraestructura, abastecimiento y equipamiento en lo general. Actúan como ciudades dormitorio, de donde jóvenes y adultos se alejan a cumplir tareas en áreas más céntricas. 2. Déficit de espacios abiertos. En el sistema metropolitano bonaerense existen 4.780 hectáreas de espacios abiertos recreativos, públicos o privados. Son aptos para el miniturismo de fin de semana. No incluyen las plazas públicas. Significan 5,34 metros cuadrados por habitante, lo que es menos de la mitad del mínimo necesario según estándares internacionales, y representa la relación de 1 a 60 en cuanto a espacios abiertos y espacios cerrados. En algunos casos, como en el área oeste, la relación es una manzana parquizada contra 2.000 construidas. 3. Problemas de circulación. El congestionamiento en las áreas céntricas es ya un problema crítico, no obstante lo cual se sigue promocionando la utilización de transporte individual a través de una inconcebible red de autopistas urbanas y playas de estacionamiento céntricas, sin ampliar en esta etapa los servicios de transporte masivo. La gran extensión espacial de la metrópoli, adicionalmente, da por resultado que el habitante medio del Gran Buenos Aires deba viajar más de 2 horas diarias hacia su trabajo y desde él en condiciones precarias de comodidad y aún de seguridad física. El agua empieza a faltar. Es interesante seguir la evolución de un recurso sobre el que se ejerció una fuerte presión de uso: el agua. Hasta 1940, todos, hasta la entidad prestataria Obras Sanitarias de la Nación, creían alegremente que los pozos semisurgentes de la capital federal eran inagotables. Ciertos llamados de atención, como descensos de niveles y contaminación salina cerca de la costa, que elevó de 8 a 240 grados la dureza por extracción excesiva, no fueron tenidos en cuenta. Pero la expansión metropolitana dejó nuevamente a Obras Sanitarias a la saga de las necesidades. Entonces se proyectó y construyó la moderna planta de tratamiento de Palermo, que llegó a ser la mayor del mundo, para filtrado y cloración de agua del Río de la Plata, pero ya fue preciso proteger su toma de los contaminantes de los arroyos Vega, Maldonado y Medrano, que debieron desinfectarse por cloración para que la potabilización del Plata no saliera tan cara. Además, hubo que prolongar las tuberías de toma para alejarlas de la costa, que es la zona más contaminada. Entre 1941 y 1944 se estudió la tolerancia del Río de la Plata al volcado de contaminantes, y el resultado fue tranquilizador. Acusó un poder de autodepuración anormalmente alto, que se atribuyó a su riqueza de plancton y a su alto oxígeno disuelto, mantenido por la permanente agitación. Pocas veces se explicó tan claramente que, si se habla de necesidad de cuidar la vida acuática, no es por lástima de los pececitos, sino porque los microorganismos y demás habitantes del río son necesarios para preservar su calidad. Mientras tanto, en el Gran Buenos Aires, millones de personas y miles de fábricas chupaban de las napas hasta agotar la primera y seguir cada vez más abajo. Aún así, es significativo el escaso conocimiento de la hidrología del área metropolitana.
a tantos siglos de fundada la ciudad. Un buen indicador del nivel de conocimiento existente en la época son los estudios geológicos realizados motivo de la canalización y rectificación del riachuelo. La necesidad de tener un conocimiento del subsuelo en la cuenca del riachuelo por falta de datos y antecedentes del mismo obligó a comenzar este estudio, dice un informe oficial de la década del 30. En el informe de cada uno de los pozos se indica la cantidad de napas descubiertas en cada ocasión: 8 en Puente Alsina, 9 en Puente La Noria, 7 en Puente Pueyrredón. En González Catán la perforación se da por terminada con 4 napas de agua, por haberse constatado que esas napas geológicas eran las mismas que las encontradas en la perforación número 3, próxima al Puente La Noria. En una fecha tan tardía como 1936, todavía necesitaban de la verificación empírica para contrastar la extensión de los acuíferos del área metropolitana. Veamos el asombro al descubrir un acuífero salino. Dadas las características de las aguas que surgieran de la superficie de las perforaciones número 2 y número 3, se enviaron muestras al Departamento Nacional de Higiene para su estudio desde el punto de vista terapéutico, dada la marcada preferencia que demostró el público al concurrir al sitio de derrame de las aguas del pozo número 2, que en las proximidades del Puente La Noria, al volcarse sobre un trozo de excavación del canal, formaban una pileta que era utilizada para tomar baños al aire libre. Esta aglomeración de público, que en épocas de verano llegó a ser numerosa, no deja de tener su justificación si se considera que las aguas tienen cierta semejanza con las del mar, y sería muy interesante practicar un estudio de las mismas ante la posibilidad de que resultaran dotadas de condiciones terapéuticas. Así nació el balneario La Salada. Los adelantos en el conocimiento parecen haber sido escasos desde la época de los pozos de Bevans, un siglo atrás. Esto supone que el recurso se usa sin que nadie se preocupe por sus condiciones de renovabilidad. Es notorio que, a pesar de que los problemas de contaminación y suministro de agua eran mayores en el interior árido y semiárido, quedaron largo tiempo relegados ante la prioridad de desarrollo del litoral. Recién en 1923, en la primera Conferencia Sanitaria Nacional, se sentaron normas para la organización del servicio sanitario y de asistencia hospitalaria a escala nacional y se decidió crear la Dirección Nacional de Salud Pública. Ciertos sanitaristas asignaban una incidencia del alcantarillado, drenaje y provisión de agua potable equivalente al 70% sobre la preservación de la salubridad pública. Sin embargo, esta vez las advertencias de los especialistas no llegan a oídos de las autoridades. A diferencia de las últimas décadas del siglo XIX, no hay en esta época mucha plata para gastar en obras de saneamiento, quizás porque se trata de formas de contaminación que no provocan enfermedades contagiosas. Las víctimas, entonces, quedan determinadas por su origen social sin que ningún microbio vaya a confundirse. En la década del 30, los ingenieros de estudios y proyectos de la OSN consideraban que el plan de obras de provisión de agua estaban entonces ya 50 años atrasados frente a las necesidades del país, y el de las cloacas más de 100 años de retardo. Este reconocimiento no significó una intensificación del saneamiento a escala nacional. Solo a partir de 1942, OSN encara en todo el país estudios de calidad de aguas de pequeñas poblaciones, donde saltan numerosos casos de contaminación natural con arsénico, flúor y vanadio. Pero las respuestas tardan en llegar. ¿Cuánto más preocupa aquí en Buenos Aires el cáncer? Y qué poco interés se muestra por este problema del arsenicismo que está ligado a aquel mal. Una estimación de fines del período indica que el consumo por habitante del Gran Buenos Aires y Capital Federal se ubica en unos 350 litros diarios, provenientes del Río de la Plata y de tomas subterráneas oficiales y privadas. El valor es tan elevado que podría casi calificarse de suntuario en comparación con los muy diversos niveles del consumo del interior. Está incrementándose no ya por aumento del consumo, sino por pérdidas de cañerías obsoletas. A pesar de los esfuerzos de los organismos prestatarios, solo se consiguió cubrir totalmente la demanda en la capital federal y 6 partidos del conurbano. Los establecimientos de OSN aportan a un sistema integrado por un conjunto de ríos subterráneos que conducen por gravedad del agua hasta estaciones de bombeo con depósitos elevados, desde los que se produce la distribución a las redes. Los componentes del sistema están interconectados, lo que flexibiliza su operación. Se pusieron en funcionamiento 6 de estos ríos en la etapa y se inician o proyectan otros 5. Sin embargo, en el sistema metropolitano bonaerense, solo el 41% de la población llegó a contar con agua corriente. Peor es la situación con las cloacas. Las tiene el 17%. En las áreas de mayor densidad de población bajó la presión de agua subterránea a razón de 1 metro por año en promedio durante los últimos 30 años, dando origen a 6 grandes conos de depresión alrededor de la capital federal.
Allí la freática prácticamente ha desaparecido y es cada vez más costosa la extracción de niveles inferiores. La recarga por infiltración está impedida por las construcciones. En las áreas costeras el agua subterránea va quedando inutilizable porque hay succión lateral que capta napas salinas a causa de la excesiva extracción. Estos problemas tienen máxima expresión en los alrededores de la capital federal, que son los de más antigua ocupación y más densamente poblados. Se está extendiendo hacia allí la cobertura mediante agua del Río de la Plata, que sigue siendo una fuente segura pero de transporte caro, por lo que la extensión es relativamente lenta. Va en aumento la presión comunitaria para lograr un mejor abastecimiento frente a la impotencia de organismos públicos con instalaciones obsoletas y sin presupuesto para el mantenimiento. Las urgencias se multiplican porque a la escasez se suma la inutilización de napas por contaminación ya irreversible, denunciada en varias zonas del Gran Buenos Aires por la Asociación de Geólogos de la Provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuánta agua gasta una fábrica? Una forma aproximativa de medirla es utilizando los indicadores como población equivalente a partir de la tecnología en uso y de la cantidad de empleados para tener una idea del tamaño de la fábrica. Así, para elaborar pulpa de papel, por cada empleado se estima un consumo de agua como la que usarían 17,48 habitantes. Ese rubro creció el 246,3% entre 1935 y 1955. La fabricación de queso tiene un equivalente de 4,29 habitantes por empleado y aumentó un 278,9% en igual periodo. La de cerveza tiene una población equivalente a 25,57 habitantes por empleado cervecero y subió un 278,3%. Por ejemplo, en el partido de Tigre, distante 25 kilómetros de la capital, con una densidad real de 1.075 habitantes por kilómetro cuadrado y con 152.335 habitantes, el consumo industrial equivale a una población de 137.785 habitantes, que casi duplica a la anterior. En general, la información disponible para el Gran Buenos Aires indica que la población es responsable de la mitad del consumo de agua y la industria de la otra mitad. Pero consumir no significa necesitar. Tanto familias como fábricas despilfarran enormes cantidades de agua. Por ejemplo, es frecuente que las fábricas metalúrgicas tiren el agua de enfriado en vez de reciclarla. Aunque en gran parte del área metropolitana se están efectuando consumos que duplican o triplican la recarga natural calculada de los acuíferos subterráneos y el abastecimiento no alcanza, la situación no reviste en modo alguno la gravedad de otras metrópolis de América Latina. La explotación del Río de la Plata es sencilla, el recurso está ampliamente disponible y solo requiere decantación, filtrado y cloración, por lo que la principal limitante para su uso generalizado es el costo de su transporte. Es decir, que darle agua a la gente del Gran Buenos Aires es solamente un problema de dinero, y en cada etapa histórica la sociedad decide hasta dónde está dispuesta a hacer ese gasto. A contaminar. Los cambios en el modelo de industrialización provocaron cambios en la composición de las sustancias contaminantes volcadas a ríos y arroyos. En líneas generales, aumentaron los volúmenes de diversos contaminantes químicos, con una creciente proporción de metales pesados y petróleo. Por una parte, entre 1950 y 1973, el crecimiento de las industrias productoras de contaminación orgánica fue reducido. La producción de mataderos y frigoríficos creció el 12,5%, la de productos lácteos el 71%, la de cerveza el 22%. Por otra parte, el incremento de las ramas industriales asociadas a la contaminación inorgánica es mucho más acelerado. En el período mencionado, la producción de curtiembres creció un 88%, la de pinturas un 271%, los derivados de petróleo un 314%, la de pulpa de papel un 319%, la de productos del caucho un 336%, la de productos industriales básicos un 483%, los plásticos 1.563%, la de fertilizantes y pulguicidas un 1.424%. Son sumamente escasos los datos sobre contaminación química y física de los cursos superficiales utilizados como cloacas, pero la ausencia de datos es, en sí misma, un dato revelador. Sin embargo, ciertas asquerosidades no necesitan de cifras para ser percibidas. Visualmente, se registraban cambios de color en los arroyos por presencia de sustancias coloreadas provenientes de curtiembres. Por ejemplo, sobre el pequeño arroyo Sarandí había 85 curtiembres y 21 plantas químicas y farmacéuticas. Se ha dosado como con valores de 2,5 miligramos por litro,
cuando los umbrales de potabilidad solo toleran el 0,05 miligramos por litro. Se observaba espuma de detergentes, manchas de aceite y petróleo, olores de metano y ácido sulfídrico provenientes de fermentaciones. Todo eso, sobre todo, en los tramos inferiores de los ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata. La contaminación orgánica industrial está algo mejor estudiada. Globalmente equivale a la producción de unos 9 millones de habitantes que utilizan los ríos como cloacas. Cálculo realizado sobre el total de la provincia de Buenos Aires, donde se le atribuye al Gran Buenos Aires una participación del 80% sobre la base del personal ocupado en las distintas ramas de la actividad. Esta cifra quizás haya sido menor porque existen algunas plantas de tratamiento de efluentes en cerca del 5% de los establecimientos industriales. Pero se sabe que muchas de esas plantas de tratamiento se construyeron para mostrarlas y no para hacerlas funcionar. Del total, un 34% corresponde a la elaboración de sustancias químicas y derivados del petróleo y el 38% a productos alimenticios y bebidas. El resto se reparte entre otras actividades. En los partidos analizados con mayor detalle, se halló que la contaminación orgánica industrial es responsable del 50 al 75% de la contaminación de ríos y arroyos. En la importante cuenca Matanza-Riachuelo, solo el 2,5% de los establecimientos estaba bajo control oficial de efluentes, sobre 19.000 establecimientos censados. En grandes tramos de esa cuenca el oxígeno está ausente, la demanda bioquímica de oxígeno era hasta 36 veces superior a la admisible y la cantidad de bacterias fecales indica que esos arroyos no llevaban agua, sino líquido cloacal concentrado, hasta 93 millones de bacterias por 100 mililitros. En la cuenca del río Luján, cuya contaminación ya había motivado estudios un siglo atrás, 30.327 empleados en la industria contaminaban como 469.935 habitantes, además de quienes efectivamente viven en la cuenca y que en este caso superan al total de la contaminación orgánica industrial. Nuevamente el consumo tanto domiciliario como industrial está espacialmente concentrado. Pilar, uno de los 7 partidos de la cuenca, aporta el 28%. Es que solo el 10% de la población tiene cloacas y aún menos el muy poblado tramo inferior. En los segmentos más contaminados casi no hay oxígeno disuelto y faltan por lo tanto peces. Hay hasta 77 miligramos por litro de amonio, contra 0,5 miligramos por litro en los tramos no contaminados. Una demanda bioquímica de oxígeno de hasta 686 miligramos por litro, siendo su umbral tolerable de 50 miligramos por litro. Finalmente, se halló una concentración bacteriana de hasta 1.748.600 bacterias por 100 mililitros. Es un líquido cloacal algo diluido. Al juzgar por el tipo y tamaño de establecimientos industriales en los tramos medio e inferior, puede haber fuerte contaminación en cromo y mercurio. La contaminación del agua y del barro del fondo afectan a la vida acuática normal, peces, crustáceos, bacterias, gusanos, hongos, que son los que más colaboraron en la limpieza y autodepuración del río al consumir parte de la contaminación orgánica como fuente de energía en su propio metabolismo. En estos casos, la acumulación de contaminantes no afecta directamente a los consumidores de la cuenca en términos generales, sino a través del acceso al Río de la Plata, principal fuente de suministro. El río Reconquista sufre en su tramo medio la pérdida casi total de oxígeno disuelto, a partir del aporte de su afluente, el arroyo Morón, cuyo oxígeno es menor de 1 miligramo por litro, el nivel aceptable sería de 5 miligramos por litro. En épocas de estiaje solo transporta efluentes industriales y cloacales. En el tramo inferior de la cuenca, en el partido de Tigre, hay 700 industrias, sobre las 35 más grandes sujetas a inspección del Departamento de Contaminación Hídrica de OSN, solo 9 cumplen exigencias en cuanto a control de efluentes, de las cuales 4 están aún en situación irregular por falta de permisos de vuelco y otros. ¿Se puede respirar el aire? Vía muerta, calle con asfalto siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Avellaneda Blues, letra y música de Javier Martínez Manal. En vez de producir energía mediante calderas en cada establecimiento, se pasó a comprarlas en la red de servicios públicos. Se produjo entonces un cambio importante en las descargas de chimeneas. En 1925 a 1929, los motores eléctricos producían el 6,7% de la energía total consumida. En 1950 al 54 presentaron el 15,9%. Se evidencia que disminuyó la autogeneración de energía basada en calderas de leña y carbón, que tanto llenaron el aire de hollín y otras partículas en la etapa anterior.
Se sustituyó un gran número de pequeñas calderas por unas pocas grandes centrales energéticas que producen electricidad sobre la base de consumo del combustible. Con el cambio, como suele ocurrir con las tecnologías, mejoraron algunas cosas y empeoraron otras. Los efectos ambientales de las centrales térmicas son contaminación térmica del río por descargas calientes que provienen del sistema de enfriamiento de la maquinaria, contaminación concentrada del aire con óxidos de carbono y partículas, combustión de recursos agotables. Como ventajas, cabe mencionar que quemar petróleo arroja al aire mucho menos hollín que quemar carbón. Ese reemplazo fue rápido. Entre 1935 y 1939, la mitad del consumo de combustibles de la industria correspondía al petróleo. En 1955, esa producción era del 86,5%. En esta subetapa se generalizó el uso del transporte automotor de pasajeros y cargas, con el consecuente aumento de descarga de dióxido de carbono, de azufre y dióxidos de nitrógeno que en los inicios del sistema y hasta la década del 50 no deben de haber actuado como contaminantes importantes. En cambio, la emisión de sólidos pudo haber aumentado, el Bajo Flores, uno de los mayores basurales a cielo abierto en el mundo, y la incineración de residuos en grandes edificios y fábricas mantuvieron largos años a Buenos Aires envuelta en una nube gris azulada. En las fotos aéreas e imágenes de satélites de la década del 70, la ciudad todavía aparece cubierta con una niebla opaca permanente que, aún en días claros, evidencia la contaminación desde el espacio. En el cuadro de la página 257 puede verse una estimación de las proporciones que representaban los principales contaminantes del aire en la ciudad de Buenos Aires durante el año 1972. Las cifras muestran que la actividad industrial no era el agente principal de ninguno de los contaminantes del aire más importantes. Al mismo tiempo, permiten inferir qué modificaciones se produjeron en la modalidad de contaminación del aire al cambiar los agentes principales. El automotor es responsable de la mayor parte de las emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono, como también de la mitad de los óxidos de nitrógeno. Esto significa que el uso cada vez más intensivo del automóvil provocará un aumento creciente de la densidad de este tipo de contaminantes atmosféricos. Paradojas de las tecnologías. Para posibilitar que los motores de alta compresión pudieran desarrollar altas velocidades, se agrega a la nafta un aditivo llamado tetrahelio de plomo, del cual la Argentina importa unas 10.000 toneladas anuales con destino a las naftas. La absorción de plomo en altas concentraciones provoca saturnismo, pero una baja concentración en sangre causa cólicos, irritabilidad, torpeza en los movimientos, ceguera, impotencia sexual, porque actúa directamente sobre el sistema neurológico. Las poblaciones de mayor riesgo son los niños, entre los que se demostró que la concentración de plomo en sangre baja el rendimiento escolar. Sin embargo, el estado de calles y rutas argentinas torna muy peligroso ir a más de 100 km por hora, o sea que respiramos plomo sin obtener ningún beneficio a cambio de esta intoxicación. La quema de residuos aparece en 1972 como la principal fuente de emisión de partículas sólidas, hollín. El posterior reemplazo de los incineradores domiciliarios por equipos de compactación y el uso de la basura para rellenamiento sanitario significó una gran reducción de estas partículas. La producción de energía aparece como la principal responsable de las emisiones de dióxido de azufre y de casi la mitad de las de óxidos de nitrógeno. Como vimos, se pasó de fuentes dispersas de contaminación atmosférica a fuentes muy concentradas, que son más fáciles de controlar, si alguien hubiera querido hacerlo. Afortunadamente, el área metropolitana está prácticamente libre de los estragos de las lluvias ácidas tan temidas en Europa. Sus efectos se restringen a los alrededores de destilerías como la de Berisso Ensenada. Las políticas ambientales. Ante la prioridad política de una rápida industrialización, los poderes públicos limitaron su accionar ambiental a una serie de medidas dispersas, a menudo inconexas o aún contradictorias, con superposición de jurisdicciones y de organismos de aplicación. En el terreno ambiental, como en muchos otros, las políticas concretas fueron muy por detrás de las propuestas de los organismos de planeamiento. Por ejemplo, son significativas algunas expresiones del arquitecto Pastor al discutirse el ordenamiento urbano municipal en el marco del segundo plan quinquenal. Estamos viviendo hace más de 300 años sin planos de proyecto de la ciudad, habiendo tenido todas nuestras ciudades un plan original de proyecto, especialmente en la época de la colonia, cuando los conquistadores trazaron las primeras ciudades con los planos que tenían, para su época, una notable característica, con normas urbanísticas perfectamente definidas en las leyes de Indias. Luego, durante 300 años, perdimos esa tradición y hemos estado haciendo ciudades sin planos, al conjuro de la iniciativa privada.
En nuestro país no se justifica ese continuo crecer incontrolado de las ciudades, ese continuo expandirse de la ciudad sobre el campo, devorando a la zona agrícola que lo rodea, como sucede en el Gran Buenos Aires. El concepto de unidad vecinal se contrapone al simple concepto de barrio, encarado como un montón de casas. En lugar de hacer conjuntos de casas yuxtapuestas unas junto a las otras, lo que debemos hacer son barrios con vida propia, con un centro comunal donde la gente pueda reunirse, recrearse y vivir la vida de todos los días sin necesidad de recorrer kilómetros para ir a jugar, recrearse o para expresar todas las manifestaciones culturales de su vida diaria. Y agregaba este optimismo ingenuo: aquellas municipalidades que logren organizar su crecimiento cuanto antes van a ser las privilegiadas con el crédito preferencial del sistema bancario y con el crédito natural de aquellos inversores privados que van a preferir construir casas y fábricas en las ciudades bien planeadas y bien organizadas en lugar de hacerlo en suburbios mal desarrollados. Más adelante, recomiendo una ley que establezca que el uso de la tierra se base en un mapa ecológico humano, para determinar las áreas más convenientes para el apostamiento humano, o sea, las áreas urbanas. Nos hemos extendido en este texto para señalar que los problemas del área metropolitana de Buenos Aires no surgieron por sorpresa, sino que los urbanistas los venían planteando minuciosamente sin que se dieran respuestas institucionales que estuvieran a la altura de las necesidades. A título de ejemplo, podemos dar algunas de las medidas de política ambiental características de esa etapa. 1. Sobreuso del suelo. Un decreto prohíbe el fraccionamiento para venta de lotes por debajo de la cota 3,75 del Instituto Geográfico Militar, declarando reserva a los suelos ubicados por debajo de ella. Ello implica prohibir la edificación en áreas inundables, muy abundantes dada la amplitud de los chatos valles aluviales. Esta prohibición fue hecha cumplir inicialmente, aunque esas áreas fueron después base de asentamientos precarios. Poco a poco, las autoridades dejaron de considerar de su incumbencia el restringir el asentamiento en áreas inundables, lo que provocó problemas que se arrastran hasta la actualidad. 2. Sobre los recursos hídricos. A los cambios en la intensidad de uso del recurso agua se corresponden cambios en las regulaciones oficiales que intentan cierta intervención del poder público para evitar mayores deterioros. Citaremos como ejemplos las siguientes normas. Ley Orgánica de Obras Sanitarias de la Nación, que autoriza a dicho organismo a implementar medidas de saneamiento de cursos de agua, impedir la contaminación de las fuentes de aprovisionamiento de agua potable y lo faculta para clausurar establecimientos contaminantes. Por supuesto que no lo hicieron y encima explicaron por qué no lo hacían. La empresa cuenta con atribuciones básicas relativas a evitar la contaminación por efecto de los efluentes industriales, pero la aplicación al pie de la letra no hubiese armonizado con el proceso de desarrollo industrial de tanta trascendencia para el país. El mismo destino corrió una reiteración de esta ley, la resolución de 1954 sobre el control de efluentes en jurisdicción de obras sanitarias de la Nación. Debe interpretarse como una prolongación de la anterior, establece condiciones físicas y químicas a las que han de ajustarse los líquidos residuales industriales o cloacales, a las que obviamente no se ajustaron. Fija límites de calidad, concede y retira permisos de vertido de efluentes de acuerdo con las normas que fije Obras Sanitarias de la Nación. Una limitante de envergadura para la ejecución de estas políticas es que, en lo que atañe a los recursos hídricos, la superposición de jurisdicciones es descomunal y hay mayor contraposición de intereses que con respecto a otros recursos. Por ello, la aplicación de la legislación se torna casi impracticable si no hay una férrea voluntad política que la motorice. Por ejemplo, tienen jurisdicción sobre el río Matanza-Riachuelo 22 organismos públicos nacionales, provinciales y municipales en un cómputo muy conservativo. En cuanto a la cuenca del Reconquista, el control de la contaminación está en manos de dos autoridades separadas: Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires para los tramos superiores y Obras Sanitarias de la Nación para los tramos inferiores. Cada autoridad tiene su propia legislación y política en su área. En los tramos superiores del área, un sistema de permiso de descarga. En los inferiores, la legislación de la OSN requiere que todos los efluentes tengan un mismo índice de nivel. Resulta claro que deberían tomarse disposiciones legislativas uniformes en toda la cuenca. Como los arroyos suelen constituir límites entre municipios, tampoco hay criterios únicos en ambas márgenes. La atomización de jurisdicciones es una de las causas del fracaso de todos los intentos de unificación de decisiones a nivel de cuenca hídrica, única forma racional de ponerse de acuerdo antes de que todas las actividades residenciales e industriales se interfieran y anulen mutuamente por el uso del agua. 3. Sobre la salubridad laboral. Cada rama industrial fue constreñida a elaborar y asegurar el cumplimiento de una vasta gama de medidas vinculadas con la salubridad y seguridad del trabajo,
que iban desde la limitación de la jornada laboral hasta la contratación de seguros asistenciales y las medidas y equipos de seguridad individual. Si bien el organismo de aplicación era el Ministerio del Trabajo, el control efectivo quedó en manos de los fuertes sindicatos, que terminaron siendo los negociadores directos con los industriales. Al estar bien individualizados ambos actores, fue posible efectuar avances significativos en el medio interno de los establecimientos. Sin embargo, a pesar de los reales progresos que significó el nuevo cuerpo legislativo tendiente a ordenar, modernizar y compatibilizar intereses en las actividades en expansión en la etapa, hay consenso en que el control de cumplimiento de esta normativa no estuvo, en general, a la altura de las expectativas que creó en su momento. La aplicación de las leyes fue, en efecto, muy dispar, a veces porque no respondían a las posibilidades reales de asimilación por parte de la sociedad, pero más frecuentemente por falta de decisión política, sobre todo en la última subetapa. Los frecuentes cambios del gobierno trabaron la continuidad de campañas que requerían necesariamente tareas de difusión y control de largo aliento. El uso de los ecosistemas pampeanos. En esta etapa, la importancia económica relativa de la producción primaria agropecuaria decrece al caer los precios internacionales. Ante el desafío que representó la crisis mundial, el sector respondió con poco dinamismo. A partir de 1930, todo nuevo incremento de la población agropecuaria pampeana quedó supeditado a la intensificación del uso de los recursos naturales, ya que se habían completado la ocupación de las tierras aptas para el cultivo en secano bajo sistemas de explotación extensivos. Se apeló entonces a promover la intensificación mediante el incremento de la tecnificación del agro, no sin resistencia. La Sociedad Rural Argentina, representante de los grandes terratenientes de la pampa húmeda, inició una campaña contra la utilización de tractores. Trabajar con caballos es proteger los propios intereses y los del país, afirmó. La modernización agropecuaria era visualizada como el comienzo de una serie de cambios sociales que podían afectar las estructuras sociales vigentes y aún las viejas costumbres paternalistas y aristocráticas. Entre 1931 y 1949, la entidad dedica grandes esfuerzos a difundir cálculos de costos agropecuarios en los que se destacan las ventajas del caballo sobre el tractor. Los caballos no necesitan mecánicos ni repuestos, dicen más adelante. Requieren únicamente jinetes de los nuestros, adiestrados desde temprana edad. Es que en esta época los grandes propietarios se dedicaban a la ganadería sobre pasturas sin cultivar. ¿Para qué les servirían los tractores? Solo los necesitaban los numerosísimos pequeños chacareros y arrendatarios. También se vincula con una nostalgia por el uso del carruaje, calificado como una manifestación de auténtico señorío aristocrático frente al vulgar automóvil. En realidad, se trataba de diferenciar a una clase social de terratenientes antiguos de los recién venidos que estaban instalando industrias por todas partes. Por ende, una explotación agropecuaria debía ser netamente diferenciada de una fábrica. Durante muchos años la productividad evidenció un estancamiento, entre otras causas, porque la tecnificación se centró en el reemplazo de mano de obra y porque el cultivo de praderas naturales fue mínimo. Continuaron ocupando alrededor de la mitad de las provincias pampeanas, con una marcada subutilización de esos ecosistemas. Toda nueva expansión de la producción agrícola se realiza a expensas de una retracción del área ganadera y viceversa, tendencias ambas condicionadas por la demanda de un fluctuante mercado internacional. La superficie bajo cultivos anuales se reduce entre 1930 y 1950 del 37 al 33%, destinándose la diferencia al cultivo de pasturas para la ganadería. Aumentaron del 12 al 16%, sin que se recurriera a la rotación de praderas naturales. Las rápidas transformaciones de una a otra producción fueron posibles gracias a la elevadísima plasticidad de la mayor parte de los ecosistemas pampeanos. Finalmente, y a pesar de las prevenciones ideológicas, se van incorporando los tractores. El campo se moderniza con extrema lentitud. De 1937 a 1970, la producción agropecuaria aumentó solo un 20%. Las causas de esa evidente subutilización de los recursos pampeanos han sido objeto de arduas controversias. Unos asignaban la responsabilidad del estancamiento a la estructura de tenencia de la tierra. Su inequitativa distribución permitiría la predominancia del carácter rentístico y de refugio contra la inflación en un esquema de uso muy poco intensivo del suelo en las grandes explotaciones. Otros razonamientos atribuían a una combinación de bajos precios internos e internacionales y a falta de promoción estatal el bajo nivel tecnológico que frenaba la productividad. Unos y otros demostraron estar en lo cierto según la región y el período considerado. Habíamos visto en la etapa anterior que el sistema de rotaciones exigido a los arrendatarios protegía el recurso suelo a costa de la estabilidad del que lo cultivaba. A fines de la década del 40, el congelamiento de los arrendamientos rurales interrumpió estas prácticas.
Los arrendatarios, temerosos de que el congelamiento se revirtiera en cualquier momento, solo hicieron cultivos anuales porque hacer ganadería bovina hubiera implicado gran cantidad de inversiones fijas en alambrados y aguadas que quizás hubieran quedado luego en manos del propietario. El monocultivo desencadenó procesos de deterioro físico en la región pampeana, al punto de que la primera tarea que encaró el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria luego de su creación fue un proyecto para el control de la erosión en la pampa ondulada. Se había pasado a un sistema que protegía al hombre a costa del suelo. Durante la década del 40 aparecen algunas voces aisladas advirtiendo que falta en el país una conciencia de la conservación de la riqueza nacional, cuyo sustrato es la tierra, la comprensión del secreto de su productividad, del mantenimiento de la bondad de su suelo. Los poderes públicos siguen creyendo en la imagen de seres y en la fertilidad ilimitada. Hasta la creación del INTA en 1957 solo había 7 técnicos especializados en control de erosión. La creación de este organismo, vieja idea de Manuel Belgrano, permitirá otorgarle más prioridad a ese problema. Una consecuencia importante de la distribución desigual de la tierra es que pocas explotaciones tenían el tamaño suficiente como para hacer rotaciones sin llevar a la ruina al pequeño productor, porque la rentabilidad de la ganadería es de más largo plazo que la agrícola. Una cuarta parte de los productores se dedicaba al monocultivo cerealero, manteniéndose en niveles de subsistencia. La mecanización integral de las labores aceleró la remoción del suelo y de partículas finas de fácil arrastre por agua y viento. Las áreas pampeanas más onduladas, también las más fértiles, están sujetas a erosión hídrica. Hacia fines de la etapa, la cuenca más extensa se encontraba erosionada en el 48% de su superficie y cuencas menores lo estaban hasta el 89% por pérdida de la fértil capa superficial. El monocultivo fue también una de las causas del grave malezamiento que afectó a la región. Ya no se trató de abrojo y cepa caballo, sino de gramíneas como el gramón y el sorgo de Alepo. La primera llegó a afectar nada menos que 22 millones de hectáreas en la región pampeana, de las cuales 2,5 millones con infestación grave. En esas superficies han bajado los rendimientos y aumentado los costos de producción. Algunos cultivos no se pudieron hacer más, como el maíz y el girasol, y la receptividad de los campos bajó tanto que hubo zonas de inervada transformadas en menos rentables zonas de cría por escasez de pasturas utilizables. La expansión del sorgo de Alepo se debió a un error ecológico. Fue introducido en la Argentina en 1910 y utilizado para afirmar los terraplenes de los ferrocarriles. La rapidez con que crecía y extendía sus raíces en todas direcciones la hacía ideal para este fin. Por el mismo motivo, el Ministerio de Agricultura hizo una intensa campaña para que se la sembrara como forrajera. Aparentemente, nadie pensó a tiempo que esas ventajas podrían transformarse en desventajas. Si la planta crecía tan rápido y se reproducía tan bien que después de implantada no era necesario volver a sembrarla, ¿cómo librarse de ella cuando se quisiera plantar otra cosa? Por no haberse formulado la pregunta en el momento adecuado, la respuesta tardó en llegar. El caso es que se afincó en el país y ya no se lo pudo sacar. Declarado plaga nacional en 1930, afectó al equivalente del 70 u 80% del área maicera. En un 30% de esa superficie la invasión fue grave, lo que equivale a pérdidas casi totales de la cosecha. En conjunto, hay motivos para sospechar que las malezas hicieron perder un 30 o 40% de las cosechas pampeanas a fines del período, lo que recuerda a los peores tiempos de la langosta. ¿De dónde salieron esas malezas? La ecología está llena de cosas raras, y una de las más raras es que la tecnología más moderna no siempre es la más eficaz, porque estas malezas parecen haber crecido gracias a los herbicidas. Veamos cómo sucedió. Las viejas malezas eran plantas de hoja ancha y la química aprovechó esa circunstancia para combatirlas. Se desarrolló así un herbicida específico para liquidar las plantas de hoja ancha. Se lo conoce como 2,4-D, ácido 2,4 diclorofenoxiacético, y se lo recomendó como panacea para todos los problemas de malezas. En menos de una década, prácticamente la totalidad de los productores agrícolas pampeanos lo estaba utilizando en sus cultivos cerealeros. El ahorro en mano de obra y en pasada de carpidora era descomunal. Al eliminar las malezas de hoja ancha, el 2,4-D favoreció el crecimiento normal de las gramíneas como el maíz y el trigo, que son de hoja angosta. Y cuando todos se disponían a festejar la victoria, se percataron de que las malezas de hoja ancha no solo bloqueaban el crecimiento de las gramíneas cultivadas, sino también el de las silvestres. Como a nadie se le había ocurrido plantar malezas, no había forma de enterarse.
Se produjo entonces un desarrollo explosivo de malezas graminosas que crecieron libres de sus tradicionales competidoras gracias al herbicida. Resultaron mucho peores que sus antecesoras. Esta selección artificial no fue el único factor de proliferación. Se atribuye el poco vigor de los cultivos y su incapacidad para competir eficazmente con sus malezas al deterioro de los suelos por monocultivo. El empleo generalizado de semillas híbridas de alta productividad enmascaró mermas originadas en malezas y en malos suelos. Se inició en esta época una lucha cada vez más intensa entre semillas cada vez más productivas pero más débiles y malezas de un vigor y una resistencia crecientes. Por ahora, el desempate es favorable al cultivo gracias a la ayuda de una serie de agroquímicos derivados del petróleo, cada día más caros. Y este precario equilibrio se mantendrá mientras lo permita la relación entre el precio internacional de estos y otros insumos y el de las cosechas. En síntesis, mayor productividad, pero más cara. La agricultura pampeana comienza a parecerse cada vez más al modelo internacional. La mecanización que reemplazó a la mano de obra, la generalización del uso del automotor y la escasez de servicios en áreas rurales desencadenaron el abandono de la vivienda rural. El productor se fue a los pueblos y ciudades cercanos a su finca. El 73% de la población pampeana pasó a ser urbana, el 61% vive en ciudades de más de 10.000 habitantes. Esta forma de vida mixta urbano-rural y la sostenida demanda de productos del agro determinan que la ciudad y el nivel de vida pampeano sean los más altos del país en términos globales, tanto por su estado sanitario como por su acceso a educación, comunicaciones, fuentes de energía. El hecho de que la base económica del país haya sido la producción de alimentos básicos posiblemente haya influido para lograr un nivel nutricional nacional más elevado que en otros países de América Latina. Muchos arrendatarios han tenido paulatinamente acceso a la compra de pequeñas propiedades de las que se desprendieron los terratenientes perjudicados por el congelamiento de los arrendamientos. O bien se han mecanizado formando empresas de servicio de maquinaria agrícola para trabajar como contratistas de las labores. Sin embargo, en esta etapa el pequeño tamaño de la mayoría de las explotaciones restringía las posibilidades de trabajo para los jóvenes. Solo un hijo acostumbraba a permanecer en el seno de la familia rural, la que regularmente terminaba desmembrándose. Solo el 16,2% de la región pampeana es área de crecimiento poblacional. A partir de 1947, una gran parte pasa a formar ese interior de migración, mientras el litoral receptor queda circunscripto casi exclusivamente al ámbito metropolitano de Buenos Aires. Hasta pocos años antes, la preeminencia de industrias intensivas en el uso de mano de obra absorbió esa emigración rural, no demasiado numerosa, en un país de baja densidad de población. Llegan los pesticidas. Los pesticidas son sustancias químicas que se utilizan en la actividad agropecuaria para matar hongos, insectos o malezas. Destinados a matar, son necesariamente sustancias tóxicas. Pero además son peligrosos por una razón importante. La mayor parte de las sustancias tóxicas se usan para ciertos fines y cuando ya no tienen utilidad se las suele descartar, con lo cual pueden afectar al ambiente de una u otra forma o no hacerlo. En cambio, la única finalidad de los pesticidas es ser arrojados al ambiente. Son sustancias utilizadas para provocar una cierta forma de contaminación deliberada y por lo mismo inevitable. De ahí sus riesgos sobre el ecosistema y sobre la salud pública. Los pesticidas inorgánicos como el sulfato de cobre se conocen y usan desde antiguo. Los orgánicos son recientes. En 1874, el alemán Ottmar Seider descubrió una sustancia química llamada diclorodifenil tricloretano, DDT, cuyas propiedades insecticidas fueron descubiertas recién en el siglo XX. Utilizado masivamente por los norteamericanos al ocupar las islas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, su primer uso fue el control de la malaria o paludismo. Su efectividad como insecticida se vincula directamente con su acción contaminante. Uno de los secretos de su eficacia es su persistencia. Continúa en los ecosistemas durante un largo tiempo, lo que significa que todo efecto nocivo seguirá actuando durante el mismo lapso. Hay científicos que estiman que las moléculas de DDT pueden permanecer hasta 25 años sin degradarse, lo que acarrea una continua circulación en la biosfera. Por sus características, se acumula en las cadenas alimentarias. Habrá un poco en el pasto, pero su concentración será mucho mayor en la carne y la leche de la vaca que come ese pasto. Sus efectos cancerígenos están demostrados en animales de laboratorio y presumidos en seres humanos. Sus consecuencias sobre la fauna silvestre, insectos beneficiosos, crustáceos, peces, aves, son simplemente catastróficas.
a punto tal que Rachel Carson denominó Primavera Silenciosa a un libro sobre pesticidas en el que alertó sobre la mortalidad de aves provocada especialmente por el DDT. El DDT y el control de paludismo. Estos efectos ambientales fueron detectados posteriormente. Lo primero fue la sensación de maravilla provocada por tener, al fin, un arma efectiva contra los insectos. En la Argentina, como en todo el mundo, el DDT fue protagonista de avances espectaculares en el control de paludismo. En realidad, la historia tiene varias facetas, ya que el paludismo se había fortalecido en el país gracias a un error ecológico. La enfermedad ya era endémica en todo el norte argentino y en más de una ocasión había afectado a los ejércitos en la Guerra de la Independencia y las contiendas civiles. Hay evidencias de que el ferrocarril contribuyó a su propagación a comienzos de este siglo. Antiguamente se creía que la enfermedad provenía de respirar el mal aire, de ahí el nombre de malaria, de los pantanos. Hasta que en 1880 se descubre al parásito responsable de la enfermedad y se lo vincula con su agente transmisor, el mosquito Anopheles. En 1907 se sanciona la Ley 5195 de profilaxis del paludismo. Se fija una política basada en obras de saneamiento del suelo, destrucción de larvas de mosquitos y asistencia médica a los enfermos. Conocido como el mal de los pantanos, se emprendieron obras de desecación en diversas provincias y se obligó a las empresas ferroviarias a hacer lo propio con todas las lagunas formadas por los terraplenes. Se buscaron los criaderos y se pulverizaron las zonas de larvas con derivados del arsénico. Los enfermos eran tratados, y a menudo salvados, con quinina, la que se distribuía gratuitamente entre los pobres. La idea de que los mosquitos del paludismo se criaban en los pantanos fue, durante algún tiempo, artículo de fe, ya que así ocurría con el paludismo en Italia. Allí la región pontina, sobre la costa del mar Tirreno, tenía una zona pantanosa y proverbialmente insalubre, cuya desecación fue proyectada desde la época imperial y finalmente concluida durante el régimen de Mussolini. En la década del 30 comenzó a estudiarse la ecología del mosquito y se descubrió que en la Argentina las especies de anófeles que viven en los pantanos no transmiten el paludismo. La cosa es exactamente al revés. El vector del paludismo en el norte prefería las playas de ríos y de arroyos, llenas de aire y de sol, y en cuyas aguas movidas prolifera una alga que es indispensable para la nutrición y abrigo de las larvas. Se trata precisamente de las condiciones que se crearon artificialmente con todas las tareas de saneamiento realizadas. Se procuró eliminar los pantanos, que en realidad solo criaban mosquitos inocuos, se los reemplazó por aguas corrientes y playas soleadas donde el alga protectora podía proliferar, y con ella la especie de anófeles que efectivamente transmitía el paludismo. Para colmo de males, la sucesión ecológica apuntaba por sí misma a eliminar estas algas, lo que se hubiera logrado de un modo natural de no haber interferido la intensa tarea de saneamiento realizada. En otras palabras, el desconocimiento de la ecología del vector llevó a multiplicar artificialmente los hábitats que le eran favorables. No podemos estimar cuántas muertes costó este error ecológico, pero es un ejemplo más de los riesgos de toda manipulación de la naturaleza insuficientemente fundamentada. Es necesario esperar a 1935, en que el Departamento Nacional de Higiene pone las cosas en su lugar. Como la destrucción de la vegetación, la rectificación de los bordes y el asolamiento de las aguas, convierten un ambiente hídrico hasta entonces desfavorable al Anopheles pseudopuncipenis en un ambiente favorable. Debe procurarse que la obra del hombre no destruya el balance biológico establecido por la naturaleza, dando lugar a la formación de criaderos artificiales. Por supuesto que ya no era posible transformar en pantanos las zonas desecadas, de manera que se volvió a la quinina y al arsénico con resultados patéticamente insuficientes, hasta que la introducción del DDT posibilitó un cambio global de estrategia. En asuntos de paludismo, la protección que logra el DDT no consiste en reducir el volumen de la población anofélica. Lo que hace el nuevo insecticida es interceptar el ciclo de incubación del parásito dentro del mosquito. Cuando éste entra en una vivienda y se posa sobre una pared rociada con el pulgicida, muere. Todo esto ocurre antes de que los parásitos ingeridos puedan desarrollarse y aparecer en las glándulas salivales del, por cierto, detestable díptero. Antes del DDT, el teatro de operaciones era el campo abierto, se atacaban criaderos, una tarea poco menos que imposible de evaluar. Ahora el escenario es el interior de la vivienda humana. Vertiginosamente caen los costos per cápita de las campañas que de aquí en más se extienden en las regiones rurales, aún con población dispersa. Cuando una zona es rociada regularmente y bien, las infecciones palúdicas se agotan en un plazo no mayor a 4 años.
Los resultados fueron lo suficientemente espectaculares como para justificar una utilización política del DDT. En 1951, Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública, afirma: «Les voy a demostrar cómo, en la época de Perón, estamos ganando la guerra a los microbios. En efecto, en la lucha secular entre las moscas y el hombre, la victoria era de las moscas. Hoy ya no es así con el DDT. Nuestra lucha en salud pública contra el paludismo es ya conocida, hemos vencido en toda la línea, y esto se logró bajo el gobierno de nuestro líder, el general Perón». A continuación daba las cifras. En 1946 se habían registrado en el país 300.000 casos nuevos de paludismo. En 1949 esa cantidad se redujo a 137. Resultados semejantes se lograron en el control de la langosta. Pronto se vio que bastaba una fumigación preventiva anual en los valles andinos de cría para controlar esta plaga. La década del 50 y buena parte de la década del 60 fueron de euforia. El progreso de la ciencia nos libraba para siempre de las plagas. Volvía a reinar Ceres. Las cosechas eran otra vez infinitas. Hasta que algo comenzó a andar mal. Los insectos iban haciéndose resistentes al DDT gracias al viejo mecanismo de la selección natural. Desde hace millones de años existe una perpetua lucha entre vegetales y herbívoros. Los herbívoros se comen a las plantas y las plantas desarrollan técnicas de defensa, espinas, sustancias químicas tóxicas o desagradables. Pero los insectos tienen suficiente variabilidad genética para desarrollar poblaciones capaces de comerse lo que sea, a diferencia de los herbívoros mayores. Los insectos reaccionan de esa forma. El DDT mataba la mayor parte de una población de insectos. Éxito inmediato. Solo que siempre había unos pocos que, por la variabilidad genética que mencionamos, tenían inmunidad natural al insecticida. Eran los únicos que sobrevivían, que podían reproducirse y conseguían transmitir a su descendencia la inmunidad al DDT. Las leyes de la ecología y de la evolución nos llevaban a producir superinsectos, invulnerables a la maravilla científica. Esto obligó a producir nuevas generaciones de pesticidas cada vez más tóxicos y aumentar cada vez más las concentraciones que se aplicaban. La contaminación con pesticidas fue creciendo hasta que se empezaron a notar los efectos sobre el ambiente y sobre la salud humana. En todos los países desarrollados se pusieron restricciones al contenido de DDT y otros pesticidas en alimentos. Se lo encontró en altas concentraciones en las grasas humanas y en la leche materna. Apareció en los esquimales del Ártico y los pingüinos de la Antártida. Toda la biosfera estaba contaminada con DDT y sus parientes químicos, los pesticidas clorados: gamexane, aldrin, dieldrin, endrin, lindano, etc. Finalmente, las naciones desarrolladoras prohibieron completamente el DDT y los demás clorados. La Argentina fue uno de los países pioneros en imponer esas restricciones. Prohibió el DDT en junio de 1974, un mes antes que los Estados Unidos. Sin embargo, los prohibió solamente para los productos de exportación. Más tarde se retiró el DDT del mercado, pero se permitió el uso de los otros clorados en aquellos productos que fueran destinados al mercado interno. Esta doble política de proteger al consumidor del extranjero pero no al consumidor local alcanza un matiz de caricatura, ya que el DDT, el gamexane y el lindano están prohibidos para medicina veterinaria, es decir, que no pueden ser usados como antiparasitarios externos para la curación de los vacunos. Por el contrario, están autorizados como pediculicidas para el uso humano, sin contraindicaciones ni advertencias de ninguna clase. Explotación de la fauna silvestre. Luego de la gran actividad legislativa de la etapa anterior, en general promoviendo el control de la fauna silvestre en tanto trata de especies plaga, este período es poco fecundo en normativas pero abundante en su actividad extractiva, con fines de explotación comercial. Una de las primeras especies demandadas para el comercio internacional fue la chinchilla, representada por dos especies que ya se habían extinguido para fines comerciales hacia el 1990. Otra fue el yacaré o caimán. La exportación del cuero de cocodrilo, como se lo denominaba, hacia Europa, comenzó en 1920 y la caza de las dos especies argentinas fue intensa hasta fines del 40, en que ya eran escasos, a pesar de que las primeras leyes tendientes a su explotación conservativa datan de 1924, y puede adivinarse el resultado que dieron. En 1942 se prohibió su caza, pero la prohibición se levantaba periódicamente por presión de las poderosas curtiembres capitalinas, por lo que el control es ilusorio. Hacia 1953, el yacaré era ya un recurso definitivamente escaso. Otro recurso internacionalmente cotizado fueron las diversas especies de ballenas que poblaban el mar Antártico a principios del período
Campaña 1930 al 31, la caza internacional capturó 40.201 ejemplares. En 1956 al 60 seguían capturando 37.442 ejemplares. Pero las poblaciones estaban tan diezmadas que en 1936 la Argentina declaró a la más amenazada, la ballena franca, monumento nacional natural, luego del fallido intento de José León Suárez, representante argentino de la Liga de las Naciones, de reglamentar su caza internacional en 1926. La media anual entre 1906 y 1960 fue de 934 ejemplares capturados, valor que supera la población actual estimada de ballena franca. El resto de la fauna marina se explotó también irracionalmente, en tanto se extrajeron grandes volúmenes sin saber si con ellos estaba comprometiendo la futura supervivencia de las especies. En el quinquenio 1936 al 40 se cazaron 230.039 lobos marinos de un pelo y ante su disminución se bajó a 76.219 en el período entre 1946 y el 60, 15 años. En este lapso se cazaron también 86.140 elefantes marinos y 58.158 pingüinos de Magallanes. Solo el escaso y muy codiciado lobo marino de 2 pelos recibió un intento de protección en 1937, al prohibirse su caza por el decreto 111.878. El Decreto Nacional 1216/74 intentó proteger a todos los cetáceos, pinípedos y pingüinos, pero la posterior Ley 23.101 de promoción de exportaciones incluyó varios de ellos en su decreto reglamentario en una flagrante contradicción entre un sector del gobierno que pretende racionalizar la caza y otro que pone todo a la venta, ignorándose mutuamente. No sería la única vez que ello ocurriera. Se registró incluso algún retroceso. El decreto 31.914 de diciembre de 1974 permitió el tiro a la paloma que había sido prohibido por Sarmiento. En los considerandos dice que existe la conveniencia en el fomento del tiro sobre blancos vivos por su aplicación a los fines de la defensa nacional, que ello proporciona a quien lo practique el rápido enfoque del arma y la visual sobre blancos fugaces difíciles de batir. Alguien decidió que las palomas no tenían por qué pasarla mejor que eventuales blancos humanos. Hasta la década del 50 la Argentina fue un importante exportador y usuario de sus recursos silvestres, especialmente fauna. A partir de entonces, quizás en coincidencia con la promulgación de la Ley 13.908/1950, las cifras de comercialización se redujeron notablemente. Esta ley es la primera que incorpora el concepto de conservación en relación con el de aprovechamiento, aunque con serias limitaciones. Se trata de la Ley de Caza y de Protección de Fauna reglamentada según Decreto 15.501/53. Reúne los listados de especies que permite cazar, entre las que incomprensiblemente se incluye a la vicuña, ciervos en general, aguaraguazú, yaguareté y otros que debería haber protegido porque ya se sabía que las poblaciones eran escasas. En cuanto a las armas, prohíbe las que considera poco deportivas, como los explosivos y las ondas. Define la caza deportiva como el arte lícito, noble y recreativo de cazar animales sin fines lucrativos, sin duda porque consiste en un aprendizaje del aún más noble arte de tirar sobre seres humanos, deducimos en bien de la coherencia. Las provincias, por su parte, habían venido reglamentando la caza por medio de vedas y de listados de especies plaga o protegidas, los que difieren de una provincia a otra no solo por la situación real imperante en cada una, sino también por los diversos intereses de comercialización que juegan en ellas. En 1960 se realizaron campañas oficiales muy intensas para el exterminio de plagas animales. Se cazaron 14 especies de loros, 470.478 cotorras con armas y se le destruyeron 411.784 nidos. En solo 2 años la provincia de Santa Fe eliminó 427.206 ejemplares por caza directa. Otras especies declaradas dañinas para la agricultura o la ganadería: pecaríes, felinos menores, iguanas, yaguaretés, águilas y vizcachas, de las que se habrían eliminado 3.492.099 ejemplares durante 1960, o sea, una media de 9.567 vizcachas diarias, sin tener en cuenta que, además de ser una plaga agrícola y ganadera, su carne era una fuente de proteína para los pobladores locales. También se eliminaron halcones, jotes y cóndores. Estos dos últimos no suelen ser predadores de animales vivos. Solo Catamarca mató 384 cóndores y águilas en 1960.
Este criterio de exterminio sigue primando en muchas provincias, a la vez que se ha colocado a varias de las especies mencionadas en peligro de extinción. Por ejemplo, el yaguareté aún hoy registra como plaga de ganadería en las provincias de Catamarca y Salta. En la primera ya se extinguió y fue prácticamente exterminado en todo el territorio nacional, donde aún se lo caza por el valor de su piel. Entre el 56 y el 60 se cazaban comercialmente unos 200 yaguaretés por año. En 1968 se exportaron 201 pieles a Estados Unidos, en 1969 278 y en 1970 428. El puma desapareció de muchas provincias, pero sigue siendo considerado plaga de la ganadería en San Luis y La Pampa, entre otras. Lo mismo ocurre con la vizcacha. En 1960 se registraron 650.000 cazadores deportivos de los del noble arte, que actuaron en la campaña de exterminio de plagas. En esa época era notorio el estancamiento de la producción agraria, y cabría preguntarse si la fauna silvestre no habría actuado de chivo emisario para cargarle parte de las culpas de la baja productividad, lo que solo en contadísimos casos pudo haber tenido cierta incidencia, como en el caso de las cotorras predadoras de maizales y sorgales. Lo que puede calificarse de grave es que había en la época conocimientos ecológicos básicos para discriminar cuáles especies estaban ya con poblaciones muy diezmadas, cuáles eran impedimento real para alguna actividad agraria, cuáles eran indiferentes y cuáles eran beneficiosas para el hombre por su papel de control de plaga a lo largo de las tramas tróficas. A pesar de ellos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería llamó una campaña de exterminio generalizado sin siquiera informarse de los alcances de las consecuencias de la medida. Cuando la legislación favorecía el exterminio, parecía cumplirse al pie de la letra. Y cuando favorecía la conservación, dejaremos la respuesta para la etapa siguiente, mejor documentada. Solo queremos destacar la constante presencia de la Argentina en el mercado internacional de productos de fauna, pieles, cueros, plumas y carnes. La forestal, el fin de un imperio. A principios del período, la empresa, como representante de los productores argentinos en el exterior, rebajó los precios del extracto de quebracho hasta llevar a la quiebra a muchos de sus competidores, cuyas fábricas compró. Simultáneamente, va desarrollando la explotación de plantaciones de mimosa iniciadas en la década del 20. La mimosa proporciona una corteza tánica de inferior calidad, pero de rápido crecimiento a diferencia del quebracho. Su explotación se asentaría en África del Sur, donde la empresa desarrolló un esquema distinto. Se centró en el sector industrial, en tanto dejó en manos de pequeños y medianos plantadores la producción primaria. El producto compitió exitosamente con el quebracho, a punto tal que en 1935 Inglaterra estaba importando ambos por partes iguales. El extracto de quebracho figuraba en tercer lugar entre los materiales llamados estratégicos durante la última guerra en los Estados Unidos, donde llegó a acumularse un stock sin precedentes, mientras la forestal propagaba la versión del agotamiento de las reservas forestales y mientras en nuestro país la madera de quebracho desaparecía quemada en hornos y calderas. En efecto, la aplicación de técnicas más racionales había dado por resultado que se viniera utilizando también parte del ramaje y las raíces en la obtención de extracto tánico. En 1938 se había dispuesto que no se utilizaran como leña para los ferrocarriles. Pero a causa de la crisis energética durante la Segunda Guerra, el gobierno decidió que el 50% de los combustibles utilizados en el país fueran forestales, la mayor parte de los cuales, y fundamentalmente el quebracho, serían quemados en las locomotoras. Por otra parte, la primitiva forma aplicada a la elaboración de carbón de leña produce solo 1/3 del que se obtendría por destilación seca, y desperdicia todos los subproductos. Las condiciones de vida de los obreros y hacheros poco se modificaron entre 1930 y 1940. En una localidad se registraba una mortalidad infantil del 553 por 1000. En otra, la mitad de los jóvenes de 20 años no pudieron ser asimilados al servicio militar reglamentario por no estar en condiciones físicas para cumplirlo. En un departamento de más de 18.000 kilómetros cuadrados había un médico cada 3.600 habitantes. Es posible que la sindicalización y las nuevas leyes laborales de la década del 40 hayan acelerado el desenlace ya previsible. En 1950, The Forestal lanza su ofensiva de ventas de su extracto de mimosa. La presa más fácil era el quebracho frente al castaño, su competidor europeo, porque la misma empresa tiene en sus manos el control de la producción y la comercialización, y porque dado el rígido control de los precios de venta y los cambios regulados por el gobierno en que vivió esta industria, le era imposible defenderse de ninguna manera en una competencia de esa índole. Es sabido que dentro de poco tiempo las reservas de madera de quebracho serán ínfimas.
Es previendo esta situación que la forestal ha resuelto dedicar todos sus esfuerzos al desarrollo de plantaciones de acacia negra, mimosa. Podemos cubrir nuestras necesidades de extracto en nuestras propias colonias y dominios, Kenia, Rodesia y Sudáfrica, con lo cual mi país economiza muchas divisas. Entre 1949 y 1971 se cerraron 19 de las 30 fábricas de extracto existentes, 12 de las cuales pertenecían a la forestal. Las maquinarias de las 3 fábricas de la forestal, con evidente táctica de tierra arrasada, han sido dispersadas de manera que ya es imposible reagruparlas para su instalación aunque se quiera. Los asentamientos ligados a la explotación del quebracho se despoblaron o desaparecieron. No siempre fue un proceso paulatino. Por falta de agua potable, la forestal había instalado tanques cisternas para el consumo de la población. Todos esos tanques fueron destruidos y la mayoría de la población quedó súbitamente sin agua, inclusive las escuelas, y fueron inútiles los reclamos de los pobladores para impedirlo. En Villa Guillermina, norte de la provincia de Santa Fe, uno de los principales asentamientos industriales, se censaron casi 7.000 pobladores en 1933, en 1951 se cerró la fábrica de extracto de quebracho, y en 1970 quedaban 2.237 habitantes. Villa Ángela tenía unos 5.000 en 1947, se cerró una fábrica en 1962 y en 1970 solo retuvo 1.208 habitantes. Muchas de las instalaciones fueron vendidas como chatarra. A partir de 1955, la producción y la exportación de extracto entran en una fase descendente sin recuperación, hasta que en 1971 la empresa traspasa el resto de sus bienes a una compañía ligada al laboratorio Rounet-Poulenc, que pertenece al grupo europeo que se abastece de extracto de castaño local y que pasa a controlar el 55% de la producción. Subsisten actualmente 8 fábricas en la Argentina y una en el Paraguay. Sin embargo, a fines del período, un análisis revaloriza la posibilidad de aplicación del extracto de quebracho a una serie de alternativas tecnológicas no tánicas. Cito un estudio según el cual las reservas actuales de quebracho permitirían abastecer en forma total y permanente al mercado mundial, con el solo requerimiento de reforestar 2.000 hectáreas anuales con especies taníferas. El país podría producir anualmente 350.000 toneladas, pero actualmente el cierre de fábricas derivado de aquellas maniobras no permitiría una producción mayor de 120.000 toneladas. La Argentina tiene materia prima para 150 años por lo menos. ¿Qué quedó para las provincias que fueron asiento de ese emporio del que ya Vialet Macé se preguntaba en 1904 si sería mejor que no existiera? Santa Fe, una de las más devastadas, intenta lentamente implantar ganadería en el área, pero centra su desarrollo en el sur, asimilable a la región pampeana sobre la base de su estructura de colonias agrícola-ganaderas. Chaco, otro de los principales baluartes del enclave, en 1966 al 68 participó solo con el 1,2% del Producto Bruto Nacional, y su Producto Bruto por habitante fue la mitad del promedio nacional. En la década del 60 fue la principal provincia expulsora de población. Evolución de las áreas de riesgo. Durante la década del 40 se dio a escala internacional un fuerte impulso al riego, generalmente por expansión y ordenamiento de áreas dispersas que ya venían regándose precisamente. Se construyeron al efecto grandes sistemas de presas, una vez puesta a punto la tecnología de presas de llanura, cuyos objetivos principales eran la hidroelectricidad, la acumulación de agua potable para consumo de los centros urbanos en expansión, la regulación de torrentes, la navegación y el riego. Objetivos difíciles de compatibilizar, cuando se presentaron como competitivos y el riego era subsidiario de la obtención de energía como en el Chocón y Salto Grande, el desarrollo de aquel fue muy restringido. Peor aún, la situación generalizada en el mundo fue que, ante la prioridad energética, se descuidaron los estudios sobre el impacto ambiental de las presas y, en particular, el impacto ambiental del riego como generador de cambios en los ecosistemas. En nuestro país, los emprendimientos posteriores a la década del 60 contaron generalmente con los estudios básicos para detectar los riesgos ambientales, como en el Valle del Tulum, los valles mendocinos y en particular Salto Grande, que hizo cuidadosas previsiones de todo tipo. Pero no necesariamente los estudios básicos se tradujeron en proyectos, ni los proyectos en obras. O bien, los desfasajes en la realización de las distintas etapas de las obras desvirtuaron buena parte de sus objetivos. En cuanto al riego, los resultados sobre el medio físico son bien conocidos, a menos que se haga algo por evitarlos. Salinización y sodificación de suelos, desarticulación de acuíferos, agotamiento de capas subterráneas.
Con respecto a la salinización del suelo regado, que es el problema habitual de los climas áridos y semiáridos que establecen oasis de riego, la FAO reconoce que, a medida que aumenta la extensión de las tierras de regadío, crece también la necesidad de redes de drenaje. Esta afirmación aparentemente obvia tiene sin embargo profundas implicancias. La primera es el reconocimiento de que la tendencia general es construir la red de riego, pero dejarla de drenaje para un futuro en el cual se revele imprescindible, a riesgo de que una parte de los suelos termine siendo irrecuperable. La segunda consecuencia equivale a admitir un problema inherente al riego por grandes presas, hoy tan discutidas por su impacto ambiental. Las superficies involucradas son tan grandes que incluyen áreas susceptibles de deterioro que podrían evitarse con el manejo de presas más pequeñas, pero las más grandes obtienen economías de escala en el aprovechamiento energético. Nuestro país no escapa a estas situaciones. El área de riego del río Dulce de la provincia de Santiago del Estero es un caso típico. El dique Los Quiroga, terminado en 1950 después de décadas de demora, unificó la antigua red de canales del centro semiárido de la provincia y amplió el área regable a 60.000 hectáreas. Con producción hortícola en plena expansión por la alta demanda interna, esta superficie resultó insuficiente. Posteriormente se obtuvo financiación internacional para la duplicación del área regable y se construyó el río Hondo. Este gran dique de llanura fue concluido en 1967 y concebido para cubrir también necesidades de hidroelectricidad y de regulación de crecientes. Se esperaba que esta ampliación permitiera reforzar la débil economía de producción hortícola, ampliando la superficie cultivada con algodón y alfalfa. En zonas áridas y semiáridas con suelos de texturas finas y con fuerte evaporación, el agua se infiltra hacia capas salinas y disuelve las sales que van remontando el perfil del suelo junto con el agua evaporada. Las sales se concentran finalmente en superficie, al punto de impedir el desarrollo de la mayoría de los cultivos en los manchones salinizados. Esto se evita generalmente de dos formas. Una es destinar un exceso de agua al lavado de las sales, drenando luego esa agua salinizada por medio de redes de zanjas hasta más allá de la profundidad que van a usar las raíces de los cultivos. La otra, mucho más compleja, requiere regular muy exactamente los caudales de riego a las necesidades de los cultivos para evitar que el agua llegue hasta las capas de suelo más salinas. Pero en este caso las obras de drenaje, aun con alcances parciales, se construyeron después de la puesta en funcionamiento de la red de riego ampliada y mediante proyectos independientes de esta última que las encarecieron. Es decir, se produjo la regular situación en la que se responde a la demanda de riego, pero se posterga la red de drenaje hasta que avanza el deterioro de los suelos. No hizo falta esperar mucho. En 1973 al 74 hubo inundaciones catastróficas, de las que alcanzaron a salvarse parcialmente las áreas que tenían construidos los drenajes principales, si bien faltaban los secundarios y los parcelarios. Así y todo, el área más antigua y con procesos de salinización más avanzados quedó con un 40% de su superficie inutilizada. Los drenes parcelarios deberían haber sido construidos por los agricultores, a quienes no se les dio información ni facilidades para ello. Se trataba frecuentemente de minifundistas de escasos medios económicos y con una información insuficiente para el manejo de una tecnología tan compleja, la que necesariamente debería haber tenido una gestión centralizada y una alta participación de los usuarios. En esta, como en todas las áreas nacionales de riego, se produjo el mismo fenómeno. El agua había sido tan escasa y tan mal distribuida antes de las ampliaciones de las redes de riego, que aún con abundancia de agua los agricultores acostumbraban regar en exceso por temor de que más tarde no les alcanzara el agua y perdieran la cosecha. En cambio, lo que consiguen es perder el suelo por salinización cuando no cuentan con drenes. En el interín, habían surgido nuevas áreas hortícolas cuyas primicias compitieron eficazmente con la producción santiagueña. Además, el algodón pasó por una prolongada crisis. Después de las inundaciones, el área nunca terminaría de recuperarse y durante algunos años solo cultivarían un 25% del área regable. Diversas crisis de mercado afectaron también las áreas de riego salteñas, donde solo se estaría cultivando el 30% de las 50.000 hectáreas empadronadas. Sin embargo, otras zonas de riesgo han conseguido insertar sus productos en el mercado con mayor éxito y estabilidad, como el Alto Valle del Río Negro y Cuyo, más allá de coyunturales crisis de comercialización. El Alto Valle produce para exportación y Cuyo ha logrado una fuerte expansión del área regable ampliando la explotación de sus ríos. Entre ellos el río Atuel, que atravesando varias provincias no llegó a un uso compartido del recurso, sino una serie de situaciones de hecho, amparadas en el poder de la parte más fuerte, la que por estar aguas arriba podía controlar el uso del río.
A fines del siglo XIX y comienzos del XX, una próspera economía se expande por las costas del Atuel y del salado Chadí-Leubú en suelo pampeano. De base pastoril, admite también una ponderable actividad pesquera en la laguna La Dulce e intentos de regadío. Esta economía comienza a deteriorarse a partir del uso intensivo del recurso en Mendoza. Al principio, los caudales del río son suficientes para el riego en toda la cuenca. Poco a poco, más y más canales aguas arriba van reteniendo todo el recurso. Hacia la década del 30, el río queda exhausto. En la pampa, el curso es una complicada cicatriz en la gruesa epidermis del arenal. Los bañados se secan, los animales huyen y los grandes árboles nutridos con las napas subterráneas también se secan total o parcialmente. En 1948 se habilita el dique El Nihuil. El río queda completamente seco y las poblaciones pampeanas comienzan a emigrar. Como ocurrió tantas veces, existieron informes técnicos que advirtieron sobre los riesgos. Por ejemplo, un estudio de agua y energía recomienda en 1949 soltar un pequeño volumen de agua, con lo que se contribuirá a evitar la despoblación de esa región que, por carecer actualmente de pastos para el ganado y de agua para la bebida de sus habitantes, se está transformando en un desierto. Sin embargo, los representantes de Mendoza no se resignaron a perder cualquier caudal, por pequeño que fuera, que pasara aguas abajo con destino al territorio de la Pampa. A la debilidad ecológica dada por estar aguas abajo se sumaba la debilidad institucional, ya que la Pampa era territorio nacional y, por lo tanto, no elegía a sus autoridades ni éstas representaban el interés local. Las normas de aguas y energía eléctricas, en el sentido de dejar pasar esos pequeños caudales, se cumplieron en muy pocas ocasiones. Innumerables quejas periodísticas, denuncias judiciales, apelaciones parlamentarias testimonian la decadencia de los pueblos sin agua. En 1947, las áreas de la Pampa vinculadas con el río Atuel, departamentos Limay Mahuida, Chadilió y Curacó, tenían una población de 5.586 habitantes, que queda reducida a apenas 3.049 en 1970. Los mismos departamentos tenían 37.000 vacunos en 1930 y solo 10.000 en 1967. En el mismo lapso, los ovinos habían bajado de 338.000 a solo 173.000. El mismo proceso que sacó a Mendoza del desierto provocó la desertización de la Pampa. El modelo económico de esta etapa supone un desarrollo desigual de las diferentes actividades productivas y de las distintas regiones del país. Hay recursos que se preservan a costa de otros, hay áreas que crecen a impulsos del mismo mecanismo que hace decaer a otras. Pero hay algo más. Un cálculo de la eficiencia en el uso del agua en la producción agrícola arroja cifras del 34% promedio para la provincia de Mendoza, cifra parecida al promedio nacional, es decir, que se despilfarra el 66% restante. Se considera factible elevar ese promedio al 50% mediante reparación de pérdidas, mejor determinación de las reales necesidades de los cultivos, mejoramiento de la operación de riego, sistematización de los suelos para una mejor distribución del agua, etc. ¿Por qué el agua de que carece la Pampa se dilapida en Mendoza? Los errores de gestión se pagan. En la década del 70, la Argentina mantiene un pleito diplomático con Brasil a raíz de la central hidroeléctrica de Itapú sobre el Paraná. Para Brasil, cada una de las partes era soberana en su tramo del río. La Argentina, en cambio, sostenía la tesis de que la cuenca hídrica era una totalidad indisoluble y que era necesaria la consulta previa con los que estaban aguas abajo. Es decir, que se reclamaba al país vecino lo mismo que se negaba a una provincia argentina. Los técnicos brasileños no perdieron la oportunidad de recordárnoslo. Compulsas nacionales recientes han detectado que el 36% de las superficies regadas en zonas áridas y semiáridas argentinas está afectado por problemas de drenaje, el 70% de las cuales a causa de una deficiente o incompleta infraestructura. Un 38% sufre problemas de salinidad, generalmente ligada al mal drenaje. En un 14% de los casos se trata de la falta total de sistemas de drenaje a escala zonal o parcelario y un 43% acusa problemas de conservación de diverso tipo. La operación de riego se considera defectuosa, según el 82% de los técnicos consultados, ya fuere por su deficiente distribución, por su baja eficiencia o por falta de sistematización del suelo a regar, según opina el 74% de los técnicos. El problema común a todas las áreas de riego, muy acentuado en la zona árida,
es la presencia de altos contenidos de sales en el perfil del suelo, el que resulta técnicamente difícil de recuperar y aún inconveniente desde el punto de vista económico, por lo que es abandonado irremediablemente. La salinización de tierras es una de las causas principales de la migración de los productores, y aquí menciono a uno de los puntos clave. El deterioro de los recursos naturales condiciona en forma directa el deterioro de los seres humanos. La emigración de agricultores que se hacinan en los centros urbanos sin habilidades que les faciliten la adaptación al cambio de vida. Mientras tanto, el país desperdicia la cultura agraria, que no por incompleta es inexistente, de esos campesinos perdidos ya para la actividad. Es una neta pérdida de acervo cultural. Los conocimientos técnicos sobre suelos y aguas permiten prever los deterioros del medio físico y la necesidad de obras de infraestructura y tecnologías para evitarlos. En cambio, no suelen preverse las condiciones que permitirían efectuar un manejo ecológicamente adecuado. En estas condiciones intervienen aspectos complejos tales como la cultura agraria preexistente, el acceso a tecnologías apropiadas, la estabilidad de los mercados consumidores y de las políticas de estímulo y de desestímulo de la producción. Sin ese marco de referencia donde lo económico condiciona en gran medida un uso adecuado de los ecosistemas, toda previsión de impacto resulta utópica. Adicionalmente, las áreas de riego están casi totalmente volcadas al consumo interno. En el período siguiente pasarían por devastadoras crisis de sobreproducción ante la deprimida demanda urbana. Por falta de mantenimiento, la infraestructura de riego y drenaje sufriría deterioros casi irreversibles y con ellos los recursos naturales involucrados. Se renovarán los ciclos de pauperización social y despoblamiento. Los recursos no renovables. En esta etapa actúan fuerzas contrapuestas. Algunas de las cuales tienden a mantener las condiciones de subutilización de los recursos minerales y energéticos, en tanto que otras impulsan un aprovechamiento más eficiente. Resulta de interés el ejemplo del acero. En un estudio de la CEPAL se señala que la acería de San Nicolás solo podrá emplear un 10% de mineral argentino, porque el contenido de fósforo del mineral de los yacimientos patagónicos impediría su uso por las fundiciones. Con respecto a los Altos Hornos del Norte, se afirma que no podrán aumentar su producción, pues sería necesario extender las plantaciones del eucaliptus, utilizado como combustible, a distancias antieconómicas. La conclusión fue que sería necesario continuar importando el mineral. Estas afirmaciones no resultaron ciertas. Los estudios de factibilidad demostraron que el fósforo del mineral no era un problema grave, que las escorias tenían un gran poder fertilizante y sustituyeron importaciones de fosfato para ese fin, y que la producción de los Altos Hornos del Norte podría extenderse y complementarse por medio de un paquete industrial. La carencia de combustible no parece constituir un problema, ya que en las últimas décadas la leña provino de la deforestación de áreas salteñas, tucumanas y santiagueñas que fueron destinadas a cultivos. La oferta fue tan elevada que los Altos Hornos rechazaron leña proveniente de la deforestación del Baso de Salto Grande, que debió ser quemada in situ por falta de demanda. Un avance más significativo en el uso de los recursos nacionales lo constituye la decisión de constituir centrales nucleares utilizando uranio natural producido en el país. Al desecharse el uranio enriquecido se dio un paso importante en la integración nacional de producción energética. Desde el punto de vista ambiental, podría formularse el reparo de que las plantas nucleares se localizaron a reducida distancia aguas arriba de grandes centros poblados, lo que multiplica los riesgos en caso de accidentes. El escaso desarrollo de la explotación de minerales metalíferos, en su mayoría ubicados en las provincias andinas, es una de las causas de la despoblación de esas zonas de frontera por falta de fuentes de trabajo. El fin del modelo. Podríamos establecer algunas analogías entre esta etapa y la de los primeros años de vida independiente, entre 1810 y 1860. En los dos casos, el modelo es de autarquía económica. Se producen localmente bienes que antes o después se importarán. En un caso, la autarquía es provincial, se trata de unidades provinciales autosuficientes. En este último, la autarquía funciona a nivel del país entero. Un siglo atrás, los telares catamarqueños producían para un mercado aislado, mientras el mundo iba siendo dominado por la máquina de vapor. En esta época, la industria argentina producía radios a válvulas, mientras Taiwán invadía todos los mercados con el transistor. En los dos casos, se trata de una economía aislada que produce con un marcado retraso tecnológico, y en los dos casos, el modelo cae porque el contexto internacional lo hace inviable. Para aclarar este aspecto, tenemos que recordar que la expansión económica argentina entre 1946 y 1976 no fue una rareza.
Por esa época toda la economía internacional creció a gran velocidad. Fue, quizás, el período expansivo más marcado de la historia mundial, tanto por su duración como por la cantidad de países y sectores sociales que lo aprovecharon. Tanto que llegaremos a creer contra todas las evidencias históricas que el crecimiento económico era inevitable. Sin embargo, las economías solo crecen en determinadas y particulares condiciones y dejan de hacerlo si esas condiciones no se dan. En este caso, las razones de la detención de la expansión mundial fueron terriblemente sencillas. La expansión dejó de ser rentable. Al ser consumidores y asalariados las mismas personas, el modelo necesitaba de salarios altos para funcionar, como lúcidamente lo expresó Perón desde el comienzo. Por su propia dinámica interna, un modelo de expansión indefinida tendía a elevar indefinidamente los salarios. En algún momento, estos crecieron más que las ganancias de las empresas y la expansión para todos dejó de ser fuente de buenos negocios. Esto explica la generalización de las políticas recesivas en todo el mundo y el cambio de orientación de las inversiones hacia actividades que no dependieran del deprimido consumo masivo. Al producirse estos cambios en la orientación de la política económica mundial, se va acentuando cada vez más la vulnerabilidad del viejo modelo. La brecha tecnológica entre países desarrollados y subdesarrollados fue ensanchándose hasta hacer insostenible el modelo de economía autárquica. Para el empresario local, la modernización significó principalmente tener nuevas fuentes de ganancias y librarse además del círculo vicioso que hacía que sus obreros y empleados fueran al mismo tiempo sus clientes. Finalmente, después de años de inestabilidad política y económica, se encontraba la manera de evitar que los niveles de rentabilidad de las empresas requirieran de altos salarios o de plena ocupación. Quedaba abierto el camino para todas las variantes de empequeñecimiento del sistema productivo. Hasta acá llegué yo. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Sebastián Gascón y los dejo con Santiago Ginés.